asombroso, ¿verdad? Dice Cirlot en un diccionario que os recomiendo, Juan Eduardo Cirlot, en el diccionario de símbolos que hay en Ciruela. Tenéis 2 ediciones, esta es la abreviada barata, y hay otra preciosa, pero no solo preciosista, sino llena de una selección muy inteligente y que obedece a una investigación ardua de las iconologías obtenidas de las bibliotecas de Occidente entero y de los códices, y por eso también os la recomiendo. Diccionario de símbolos de Eduardo Cirlot, Juan Eduardo Cirlot. La otra edición, que es la que yo suelo conocer, está en Ciruela, y esta está en Labor. La de Bolsillo está en Labor. La otra, la que contiene la documentación gráfica selecta, está en Ciruela. Dice, nos recuerda Cirlot, aguas. Es un diccionario y vamos a agua. Aguas. Ya lo dice en plural. El signo de la superficie en forma de línea ondulada, de pequeñas crestas agudas, es en el lenguaje de los jeroglíficos, desde los egipcios hasta los renacentistas, la representación de las aguas. La triplicación del símbolo significa las aguas en volumen, es decir, el océano primordial y la protomateria. Según la tradición hermética es la tradición que comienza en Alejandría y se extiende en Occidente, en realidad hasta la masonería, hasta los círculos todavía esotéricos. Tenéis un instituto de ciencias mágicas racionales al lado de Londres que se llama el Warwood Institute, y podéis conocer la tradición de los magos y la tradición del hermetismo. Bien, pero no me quiero interrumpir porque no llegaría. India, China, Siria, Mesopotamia. En la cosmogonía de los pueblos mesopotámicos, el abismo de las aguas fue considerado como símbolo de la insondable sabiduría impersonal. En los tiempos que llamamos prehistóricos, la palabra abismo parece haber sido usada exclusivamente para denotar lo insondable y misterioso del agua. En suma, las aguas simbolizan la unión universal de virtualidades. Esto ya parece tales, ¿verdad? La unión universal de virtualidades. Fons et origo, fuente y origen, que se hallan en la precedencia de toda forma o configuración. La inmersión en las aguas significa el retorno a lo preformal que hace el agua, da vida, pero también borra, permite olvidar. Eso es lo que hacemos cotidianamente en unas cosas que también despreciamos, como limpiar, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo limpiar, desde siempre, por razones que no tienen nada que ver con la higiene y que desilusionan mucho a mis educadores en esa materia, ¿verdad? Y es que, claro, al limpiar lo que haces es establecer una pátina de olvido y la posibilidad de emergencia de otro mundo. Todo borrar, todo limpiar que hacen las aguas, también en las aguas bautismales, también en las aguas sagradas, es el inicio de una nueva vida, de una nueva configuración, el retorno a lo preformal con su doble sentido de muerte y disolución, pero también de renacimiento y nueva circulación, pues la inmersión multiplica el potencial de la vida. El simbolismo del bautismo, Juan Crisóstomo, representa la muerte y la sepultura, la vida y la resurrección. Cuando hundimos nuestra cabeza en el agua como en un sepulcro, el hombre viejo resulta inmerso y enterrado enteramente. Cuando salimos del agua, el hombre nuevo aparece súbitamente. Esto dicen nuestros místicos, aparece súbitamente, como en cualquier configuración, en cuanto se da una conexión. ¿Y por qué el agua? ¿Por qué el agua será capaz de hacer estas cosas y no cualquier otro elemento? La expresión mítica surgido de las ondas, o salvado de las aguas, simboliza la fecundidad y es una imagen metafórica del parto. Por otro lado, el agua es un elemento que mejor, aparece como transitorio, como enlace, como vínculo, como comunicación entre el fuego y el aire de un lado, etéreos, y la solidez de la tierra.
no parecería que esto fuera lo que estaba pensando Tales cuando ponía en conexión el cielo con la tierra y con el mar y con el aire. Por analogía, mediador entre la vida y la muerte, en la doble corriente positiva y negativa de creación y destrucción. Los mitos de Caronte, los mitos de Ofelia. Ahora ya hay un recorrido por los panteones mitológicos de nuestras diversas tradiciones, ¿verdad? La metamorfosis, más cosas del agua. Lao Tse prestó gran atención a este fenómeno. ¿Cuál? El rotatorio de una meteorología a la vez física y espiritual. Y eran meteorólogos tanto Tales como Anaximandro. Astrónomos y meteorólogos descubrían eclipses de sol. Este fenómeno rotatorio de la meteorología a la vez física y espiritual. Y dijo, el agua, Lao Tse, no separa el elemento eterno, vivo, necesario, no separa ni de día ni de noche. Si circula por la altura, origina la lluvia y el rocío. Si circula por lo bajo, forma los torrentes y los ríos. El agua sobresale en hacer el bien. Si se le opone un dique, se detiene. Si se le abre camino, discurre por él. He aquí por qué se dice que no lucha. Y sin embargo nada le iguala en romper lo fuerte y lo duro. De tal manera que esa condición de comunicador, y sobre todo esa condición de metamorfosis, ¿verdad? De modo que hierve y es fuego, asciende en vapor y es nube, luego desciende en lluvia, circula, pone en conexión, quizá todas, ¿cuáles? Desde luego, las dimensiones de lo que por eso llamamos universo, y se transforma, desde luego, en los tres estadios, en el sólido, en el líquido, en el gaseoso. Y ya vemos aquí cómo se decide ante los obstáculos, o al contrario, rompe los diques. En el aspecto destructor de los grandes cataclismos, tampoco cambia el simbolismo de las aguas, solo se subordina al simbolismo dominante de la tempestad. Igualmente sucede en el aspecto en que predomina el carácter transcurrente del agua, como en los pensamientos de Heráclito, que ya veremos. No son las aguas del río en el cual nadie puede bañarse dos veces, siendo el mismo el verdadero símbolo, sino la idea de circulación, de cauce y de elemento en camino irreversible, según Ébola en la tradición hermética, según las tradiciones celtas, las tradiciones egipcias, las tradiciones alejandrinas, todas nuestras mitologías, las de Ramínedes, las de Júpiter, las de Asia Menor. Jung abstrae el sentido polivalente de su simbolismo y lo define simplemente como altura, la altura del agua, en todas las consecuencias del significado de una situación espacial determinada. Por otro lado, la constelación del águila, en todas las tradiciones indoeuropeas, se halla situada encima del hombre con la vasija de Acuario, y éste la sigue en su marcha de tal manera que parece ligado a ella. Es decir, termina en el elemento más difícil, el agua ascendente, el agua de los torrentes, para lo cual hace falta que también en alguna ocasión invirtamos o veamos a la vez cuál es el sentido de nuestra orientación gravitatoria, ¿verdad? También el agua asciende. Asciende desde luego desde el mar a las nubes, ascienden los torrentes otra vez como en el salmón al origen o al lado del origen. Solo terminar con una invitación a que leáis a partir de aquí un poema de Heidegger comentando a Hölderlin, eso se llama comentarios a los poemas de Hölderlin, sobre el Isar, sobre el Danau, sobre el Danubio, sobre el río, cómo en realidad el río remonta la corriente y sube a la montaña, piensa Hölderlin y le acompaña Heidegger, también para que entendamos que el agua no desciende y que no está solo en lo bajo, sino en la altura, ¿verdad? De manera que lo que me interesaba